Hoy vamos a hablar acerca de los amigos de Job. Pero antes un texto, apreciados hermanos. Proverbios 18:24. Vamos a leer un texto. Este texto habla acerca del valor de un amigo. Mire lo que dice Proverbios 18:24. Escucha atentamente lo que el Señor dice en su palabra. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más conjunto, es decir, amigo hay más unido que el hermano o que un hermano. Aquí expresa este texto el valor de un amigo. Pero nos enseña que el que tiene amigos ha de mostrarse amigo, ha de comportarse como un amigo. Y ciertamente que un amigo es mucho más unido que un hermano biológico, ¿verdad? En Proverbios 27:9 tenemos otra expresión de la Escritura inspirada acerca del valor que tiene un amigo. Mire lo que dice. El ungüento y el perfume alegran el corazón, y el amigo al hombre con el cordial consejo. Qué precioso texto es. Aquí hay una relación, ¿verdad? Dice que el ungüento, así como el ungüento y el perfume alegran el corazón, así el amigo con el cordial consejo. Un buen amigo es aquel que da buenos consejos. No siempre el amigo es aquel que golpea la espalda, ¿verdad? También es aquel que corrige. Fíjese que el vocablo hebraico para amigo es re. Ese es el vocablo hebraico para amigo. Y significa que es un asociado. Es decir, un compañero, un socio. Por lo tanto, un amigo no es alguien que nos da un saludo netamente protocolar, ¿verdad? Un verdadero amigo no nos da un saludo formal, ni tampoco un verdadero amigo y hermano no te va a gritar de un patio a otro si es que desea decirte algo. Se acercará y te lo dirá cerca, ¿verdad? En forma apreciativa. Un verdadero amigo en el Señor. Fíjese que el vocablo griego ahora para amigo es philos y expresa un aprecio estimable. Es decir, uno que es apreciado, uno que es querido, uno que es amado. Y este vocablo philos que encontramos en griego en el Nuevo Testamento y en el Antiguo, acuérdense de que el Antiguo Testamento fue escrito en griego en la versión de los 70. Este vocablo philos viene del verbo phileo. Y este verbo phileo expresa ese amor de amistad, ese amor filial, ese aprecio extrañable, ese afecto extrañable por un amigo o amiga. Podríamos ver en la Escritura algunos ejemplos de amistad. Vamos a Santiago, el capítulo 2. En el Nuevo Testamento, la Epístola a Santiago, el capítulo 2. ¿Qué nos dice allí la Escritura? Mire lo que dice la Escritura con respecto a Abraham. Y fue cumplida la Escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue imputado, es decir, le fue contado a justicia y fue llamado amigo de Dios. Dios llamó a Abraham amigo. Mire lo que dice Isaías,
Isaías, aquí el capítulo 41, con respecto a este término, que Abraham fue contado como amigo de Dios. Allí en Isaías 41, el texto 8 dice: mas tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, simiente de Abraham, mi amigo. Dios llamó a Abraham mi amigo, expresando Dios ese afecto, ese apego afectivo por su siervo, por su asociado Abraham, el cual creyó sus promesas. Y aquellos 4 amigos que escucharon el llamado del Señor dejando sus redes y le siguieron, esos amigos eran los 2 hermanos, Juan y Jacobo, y Simón y Andrés. Los 4 habían sido amigos desde la niñez y fíjese que eran socios en el negocio de la pesca. Pero llegó un momento en que el Señor los llamó y ahora ellos dejan sus redes de la pesca, de su negocio, para ser compañeros, socios y ser pescadores de hombres, dice ahí Lucas 5:10. Estos 4 amigos ahora eran amigos para ser pescadores de hombres. Ahora son amigos asociados en la obra del Señor. Estarán juntos en las buenas y en las malas, como deben ser los amigos en el Señor. Veamos otro ejemplo. Ahí en Lucas capítulo 1, encontramos ahí la amistad de Elizabeth y María. Lucas capítulo 1, el Evangelio de Lucas, primer capítulo. Fíjese que Elizabeth iba a ser la madre del heraldo del Señor, Juan el Bautista. Y María era la bien favorecida, la cual halló gracia en el Señor, por la cual iba a nacer la simiente del Mesías, de Yahvé, el siervo de Jehová, el ungido de Dios, el Señor Jesús. Y estas 2 hermanas y amigas, las cuales se gozaron en el Señor y compartieron sus experiencias. Y María aquí en este Magnificat, se llama aquí, Magnificat, aquí ese cántico de alabanza, cuando dice: engrandece mi alma al Señor, allí en el texto 46 de Lucas 1, y expresa su alabanza, su gozo, su alegría. Fíjese que llama la atención las conversaciones de estas 2 amigas. Sus conversaciones eran acerca de los propósitos de Dios. Una gran enseñanza. Se juntaron para poder glorificar, conversar y gozarse de los propósitos de Dios. No tuvieron otro objetivo en sus conversaciones como amigas en Cristo. Y la Escritura dice ahí en el texto 56, y se quedó María con ella como 3 meses, 3 meses de conversaciones para gozarse, para apreciar, para considerar los propósitos que Dios había tenido hacia ellas en ser bien favorecidas. Conversaciones espirituales. Esas son las conversaciones que la iglesia de hoy necesita.
amigos espirituales, amigas en Cristo espirituales, conversaciones que sean conforme al propósito por el cual Dios nos ha alcanzado en Cristo. Esas son las conversaciones que deberíamos tener en medio del pueblo de Dios y no las del mundo. Porque somos hijos de Dios, porque somos cristianos. Y ser cristiano significa seguir los preceptos de Cristo. ¿Y qué podemos decir de la amistad de David con Jonathan? Allá en 1 Samuel 18:3. Vamos a 1 Samuel 18:3. El libro de Samuel, página 309 en la mayoría de las Biblias. David y Jonathan, donde tuvieron una amistad y una alianza a pesar de las circunstancias adversas que ellos vivían. No se olvide que el padre de Jonathan era el rey Saúl, el cual quería matar a David y lo persiguió. Ellos hicieron alianza, mire lo que dice aquí el texto 3 del capítulo 18. E hicieron alianza, es decir, pacto, Jonathan y David, porque él le amaba como a su alma. ¿Y cuál era ese pacto? Mire lo que dice Samuel capítulo 20, el texto 23. Sea Jehová entre mí y ti para siempre. Es decir, esté Jehová entre nosotros dos para siempre. Ese era el pacto, esa era la amistad que tenían en el Señor. Hombres creyentes, hombres espirituales, mujeres creyentes, mujeres espirituales, usadas para el propósito divino. ¿Y qué podemos decir ahora de los amigos de Job? Teniendo este preámbulo, entonces vamos al capítulo 2 de Job y leamos el texto del 11 al 13. Escucha atentamente lo que el Señor dice en su palabra. No olvidemos que Job está afectado, se siente destruido. Podríamos recordar las 3 trizaduras que Job había en su corazón. La primera gran trizadura era resumida. La vida espiritual de un creyente no se basa en los bienes que posee. Job basaba su vida religiosa en sus bienes materiales. Su segunda gran trizadura era el temor a causa del comportamiento de sus hijos, que crecieron en la opulencia de un hogar y sus corazones se transformaron en indolentes, insensibles al mundo que los rodeaba, aún hacia sus padres. Job tenía ese temor en su corazón. Y había la tercera gran trizadura, que él se justificaba a sí mismo. Por lo tanto, tenía un comportamiento orgulloso, serio, sobrio, pero orgulloso. Se justificaba a sí mismo delante de Dios. Y aquí lo vemos sentado en saco y ceniza en señal de humillación. Las 2 primeras trizaduras Dios las eliminó de un zarpazo. Perdió todos sus bienes, no tenía dónde asirse, ni ningún recurso económico a que echar mano ante esa situación. Y además murieron sus hijos.
Por lo tanto, ya no había temor en su corazón, sino que había la esperanza que un día sus hijos estuvieran en gloria. Pero quedaba la tercera trizadura, la más profunda y enraizada en su corazón, que era la justificación propia delante de Dios y el orgullo y la vanidad a causa de esa vida religiosa. Y la Escritura dice que 3 amigos, leamos desde el texto 11 al 13, escucha atentamente lo que el Señor dice en su palabra inspirada. Y 3 amigos de Job, Elifaz, ¿se acuerdan lo que significaba Elifaz? Significa Dios de oro, pero es de oro purificado, eso significa Elifaz. Elifaz temanita, ¿qué significa temanita? Significa descendiente de Temán, un lugar. Elifaz temanita y Bildad suita. ¿Qué significa Bildad? Hijo de lucha. ¿Y qué significa suita? Descendiente de Suash o Suac. Eso significa suita. Bildad suita. Y Sofar naamatita, que significaba en hebraico sofar, significaba tornar o girar o retornar. Y naamatita significa habitante de Namá, de Namá, eso. Bueno, ¿qué dice la Escritura? Luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido a Job, vinieron cada uno de su lugar porque habían concertado de venir juntos a condolecerse de él y a consolarle. Al menos había un loable deseo, había un buen móvil en sus corazones al venir a condolecerse y a querer consolarle. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, miraron a Job y no lo conocieron, y lloraron a voz de grito. Y cada uno de ellos rajó su manto y esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra a Job, porque veían en Job que el dolor era muy grande. Al menos tenían un buen móvil. ¿Cuál sería la explicación, decíamos, de que los argumentos de los protagonistas de estos amigos de Job, en estos 40 capítulos hacia adelante, donde Job va a vivir su proceso a causa de su justificación propia y de su orgullo, ¿cuál sería la explicación de que estos argumentos de estos protagonistas son tan reales y certeros en muchos casos cuando lo leemos? Sin embargo, en el epílogo son reprendidos por Dios y fuertemente. Al parecer, los argumentos de estos protagonistas responden a esquemas ideados, es decir, esquemas pensados solamente en su mente, de naturaleza netamente humana, es decir, no tenían ninguna visión espiritual. De experiencias en ellos no vividas, van a hablar, van a meditar acerca de cosas que ellos tenían su propia filosofía o manera de ver las cosas, pero ellos no la habían vivido en muchos casos. Y de hecho nunca habían vivido lo que Job estaba viviendo, ya que no entienden ni comprenden el dolor y la aflicción de Job. Y es muy fácil juzgar según la ley de la siembra y la siega, sin analizar el trasfondo ni comprender las circunstancias que rodean
a una problemática, sin discernir, es muy fácil juzgar, sin discernir los propósitos divinos que hay en un creyente, por ejemplo. Entonces no nos extrañemos que posteriormente fueron reprendidos por Dios. Aquí podríamos hacernos una pregunta a nuestro corazón. ¿Qué clase de amigo o qué clase de amiga eres tú? ¿Qué clase de amigo o amiga eres en el Señor? Hay una premisa, apreciados hermanos, que pudiéramos como lección aprender en el día de hoy. Esta está en el Evangelio, en la Epístola a los Gálatas, capítulo 6, el texto 1. Leámoslos. Dice así: hermanos, si alguno fuere tomado o sorprendido en alguna falta, en algún yerro, en alguna equivocación, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con espíritu de mansedumbre. Hermanos, si alguno fuere tomado o sorprendido en alguna falta, yerro o equivocación, vosotros que sois espirituales, el texto no dice murmurar del tal. Hermanos, si alguno fuere tomado, sorprendido en alguna falta, yerro o equivocación, vosotros que sois espirituales, el texto no dice juzgad al tal. ¿Qué dice el texto? Restaurad al tal, considerándote a ti mismo. Una premisa importante, apreciados hermanos. Hoy en la mañana, en la reunión de oración, cómo quisiera ver esta cantidad de hermanos aquí en la escuela dominical, hoy día a las 10, en la reunión de oración, hermanos. Pocos hermanos en la reunión de oración a las 10 de la mañana. Les invito para el próximo domingo a las 10 de la mañana a venir a orar y a derramar el corazón delante del Señor. Esta es una premisa, hermanos, que debemos tener en cuenta. Los tiempos son malos, los tiempos son difíciles. La iglesia es tibia en el día de hoy y se cree suficiente, rica, como la iglesia de la Odisea allá en Apocalipsis capítulo 3. Hermanos, si alguno fuere tomado, sorprendido en alguna falta o error, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con espíritu de mansedumbre. He ahí un amigo en Cristo. He ahí una amiga en el Señor. He ahí un esposo que ve a su esposa como amiga en Cristo. He ahí la esposa que mira a su esposo como un amigo en el Señor. No debemos confundir, una nota importante, con la disciplina. La disciplina es necesaria en algunos casos en medio del pueblo de Dios.
Bien, teniendo esto entonces como telón de fondo, veamos algunos argumentos de estos protagonistas amigos de Job. Fíjese que se llaman ciclos de discursos o argumentos más que controversias, lo que estos amigos comienzan a determinar en las conversaciones con Job. Estos ciclos de discursos no tienen términos formales de debate, por lo tanto no tienen un resultado claro o una refutación clara. Fíjese que no se establecen premisas de qué cosas son mayores o qué cosas son menores en estos discursos, ni se registran pruebas o deducciones de estas pruebas. Hay solamente de parte de los oradores más unas pocas preguntas y algunas respuestas indirectas o directas. Fíjese que llama la atención que a veces parece que un orador intenta obtener un punto de vista, pero hace su oratoria de tal manera como si no hubiese escuchado ninguna de las oratorias de los otros dos amigos. O sea, cada uno daba su propia opinión de acuerdo a lo que había en su mente y en su corazón. El primer ciclo de discurso está desde el capítulo 4 al capítulo 14 y el tema más o menos ¿es justo Dios? El segundo ciclo de discurso va desde el capítulo 15 al 21 de estos amigos y habla sobre el destino de los inicuos. Y el tercer ciclo de discursos va desde el capítulo 22 al 27 de Job y aquí estos capítulos hablan acerca de la maldad, supuestamente, que Job tenía. Vamos a ver las características de estos amigos. Elifaz, fíjese que aparentemente era el mayor de los tres. Apelaba a su autoridad de la visión. Eso hacía Elifaz. Y hacía de su experiencia algo religioso. Es decir, él medía con una vara infalible con la cual medía a los demás. Mire lo que dice en Job capítulo 4, los pensamientos más o menos resumidos de Elifaz. Dice, recapacita ahora, le habla Job, ¿quién que fuera inocente se perdiera? ¿Y de dónde los rectos fueron cortados? Como yo he visto, los que aran iniquidad y siembran injuria, la ciegan. La ley de la siembra y la siega. Como yo he visto, observe, como yo he visto, autosuficiente total, los que aran iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Perecen por el aliento de Dios y por el espíritu de su furor son consumidos. El bramido del león y la voz del león y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa y los hijos del león son esparcidos. Es decir, si tienes, Job, un pecado oculto, entonces Dios te quebrantará como lo ha hecho. Ese es su pensamiento. Veamos Zofar. Zofar ha sido llamado un hombre común. Y eso es porque el lenguaje que usa Zofar es un lenguaje áspero y rústico. Habla con autoridad, con su propio conocimiento, pero habla dogmáticamente. Fíjese que Zofar no tiene necesidad alguna de apelar a la experiencia que él ha tenido directamente de Dios, no lo apela, ni a la sabiduría que él ha tenido en el pasado. Él mismo es totalmente suficiente, así se presenta Zofar. Tenemos un pequeño discurso allí de él en capítulo 11. A ver, veamos el capítulo 11 de Job. Texto del 1 al 6 dice, y respondió Zofar naamatita y dijo, las muchas palabras no han de tener respuesta. ¿El hombre parlero será justificado?
¿Harán las falacias callar a los hombres y harás escarnio y no habrá quien te avergüences? Tú dices, mi conversar es puro y yo soy limpio delante de tus ojos. Mas, ¿o quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo y que te declarara los arcanos de la sabiduría, que son el doble valor que la hacienda? Conocerás entonces que Dios te ha castigado menos que tu iniquidad merece. Amigos juzgadores, ¿y no venían a consolarle? ¿No venían a condolecerse con ellos? Engañoso es el corazón, apreciados hermanos. ¿Quién lo conocerá? Veamos Bildar. Bildar es descrito como un ex militar, rígido, duro, cuadrado. Él considera la tradición como una autoridad máxima. Tenemos un pensamiento de él en el capítulo 8 de Job, del 8 al 13. Veamos cómo piensa Bildar. Porque pregunta ahora a la edad pasada y dispone para inquirir de sus padres de ellos, pues nosotros somos de ayer y no sabemos. Siendo nuestros días sobre la tierra como sombra, ¿no te enseñarán ellos? Te dirán y de su corazón sacarán palabras. ¿Crece el junco sin lodo? ¿Crece el prado sin agua? Aún en su verdor no será cortado, y antes de toda hierba se secará. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá. ¡Qué consuelo! Observe su lenguaje de lo que siente su corazón de Bildar. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios. Y Job había muerto sus hijos, había sido despojado de todo. Duras palabras, duras palabras. Estos tres amigos eran mucho semejantes a sus apreciaciones. Todos creían y afirmaban que Job era culpable de pecados ocultos. Job diría en su corazón, consoladores molestos sois todos vosotros. Y lo dijo con dolor ante sus amigos. Aquí hay otra enseñanza. Que tu consejo y tu consuelo no tenga este resultado en el efecto de tu amigo. Que tu amigo tenga que decir, me eres consolador molesto. Job dijo, he aquí, yo conozco vuestros pensamientos y las imaginaciones que contra mí forjáis, dijo en el capítulo 21 Job a sus amigos. Bien, pero tenemos un tercer amigo que está dentro del canon de las Escrituras inspiradas. ¿Quién es ese? Eliú. ¿Qué significa Eliú? Dios de él, o mi Dios es él. Eli es mi Dios, Iú es él. Por lo tanto, es mi Dios es él, o mi Dios es él, refiriéndose al Dios vivo y verdadero. Decíamos que llama la atención que la porción de Eliú no existe ni en el epílogo ni en el prólogo. Se cree que fue una porción agregada posteriormente al libro de Job. Su narrativa, el trazo, tiene otra estructura poética, pero está aquí dentro del canon inspirado. Así que de alguna manera tenemos que también considerarlo. Era un joven interesado,
que se impacientaba entre los discursos teológicos y prácticos de la fe expresado por los superiores, aquellos amigos de Job. Aparentemente esperó impacientemente hasta que la discusión de los amigos de Job quedó o se detuvo en un punto muerto. El propósito de Eliú fue refutar a Job y refutar a sus tres amigos. Y aparecer como él, joven, lleno de sabiduría, imponente, elocuaz, me hace acordar las características de un hombre carnal. Decíamos que el propósito de Eliú fue refutar a Job y a sus tres amigos y dar respuesta a ciertas preguntas de Job y salir en ayuda de Dios, parece. Mire lo que dice el capítulo 33 de Job, el texto 6, dice: heme aquí en lugar de Dios. Eliú hablando de esa manera. Aquí yo estoy delante de vosotros en lugar de Dios. Parece que cuando oyó a Job decir que él deseaba tener un árbitro entre Dios y él, parece que este joven quiso presentarse como el árbitro. Heme aquí en lugar de Dios, conforme a tu dicho. De lodo soy yo también formado. He aquí que mi terror no te espantará. Y el texto 23 dice: si tuviera cerca de él algún elocuente anunciador muy escogido, que anuncia al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia y que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Son palabras de un joven orgulloso que quiere ponerse como árbitro entre Dios y sus amigos. 4 veces el texto refleja que dice: Eliú se encendió de ira y estaba indignado con Job por cuanto Job se justificaba a sí mismo más que a Dios, y estaba indignado con los amigos de Job porque su torpe incompetencia de estos amigos en discutir con Job y no llegar a nada. ¡Qué capítulos! ¡Qué características de personas, viejas y jóvenes! Fíjese que no hay respuestas en la Escritura con respecto a los argumentos de Eliú. No hay respuesta de Job, no hay respuestas de amigos y no hay respuestas de Dios. Es un silencio notable la porción de Eliú dentro de la Escritura. Nadie le responde. Eso nos hace pensar que fue ignorado. Fue ignorado por Job, fue ignorado por los amigos de Job y fue ignorado por Dios. A raíz de no tener la madurez necesaria y el discernimiento espiritual que va de la mano con aquel crecimiento que produce esa madurez. Veamos ahora un verdadero amigo. Leamos en Juan capítulo 15. Consideremos ahora un verdadero amigo. El Evangelio de Juan, el capítulo 15. Mire lo que dice el texto 13 al 15. Nadie tiene mayor amor que es este. ¿Quién habla? El Señor Jesús. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Y luego manifiesta el Señor Jesús:
Vosotros sois mis amigos si hiciereis las cosas que yo os mando. Vosotros sois mis amigos si hiciereis las cosas que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, mas os he llamado amigos. ¿Se acuerdan de la definición de amigo? Ese amor extrañable, ese amor filial, ese afecto extrañable. Con ese corazón está hablando aquí el Señor. Mas os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he hecho notorias. Veamos el carácter de este amigo. Y para poder analizar el carácter de este amigo, tenemos que ir a los cánticos del siervo. ¿Se acuerdan que les hablaba que habían 4 cánticos del siervo? Vamos al primer cántico, Isaías 42, el texto 1 y 3, el primer cántico del siervo, en el cual en profecía se habla del carácter del ungido de Yahvé. Dice la Escritura, Isaías 42, del 1 al 3. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma toma contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, dará juicio a la gente. No clamará, ni alzará, ni hará oír su voz en las plazas. No quebrantará la caña cascada, ni apagará el pábido que humeare. Sacará el juicio a la verdad. Dios habló sobre su siervo y prometió apoyarle, pues conoce perfectamente su carácter. Dios le prometió sostenerle de la mano y guardarle en todo momento en medio de los ataques del enemigo y de las personas que le aborrecieron en su andar aquí, en medio de los hombres. El Señor Jesucristo sufrió desde muy temprano el menosprecio y el rechazo de las personas. Habían fuertes declaraciones contra él. Hicieron intentos de matarle y de sacarle de la ciudad en muchas oportunidades. Pero Dios fielmente lo sostuvo en su mano. En cada tiempo, en cada oración, con la palabra de Dios, su Dios le fortalecía. Y aunque recibió el menosprecio de muchos, Dios dice de él que Él tiene en él todo su contentamiento. Lo dijo en el día del bautismo del Señor Jesús y lo dijo en el monte de la transfiguración. En esos momentos muy significativos en la vida del Señor, este siervo brillaba en medio de la humanidad. Él era tan distinto al resto del mundo. Se presentaba como un verdadero amigo a los hombres. Con ese amor filial, con ese afecto extrañable, con esa disposición de ayudar, de sanar, de salvar, de rescatar, de servir. Pero por encima de todo eso, Dios lo apreciaba por su carácter, porque su carácter era perfecto. El Señor Jesucristo era Dios, era coigual con el Padre, pero este siervo perfecto de Jehová hizo su obra bajo la dirección del Padre y con el poder del Espíritu Santo. Por eso el texto dice, he puesto sobre él mi espíritu. Aunque el Señor Jesús
podía ejercer todo su ministerio con su propio poder, Dios puso sobre él el Espíritu Santo. Y aunque tenía Jesús, el Señor, el poder en sí mismo, decidió obedecer al Padre y depender del poder del Padre y del Espíritu Santo que Dios le dio. ¡Qué ejemplo! ¡Qué amigo más notable! Por eso dice la Escritura que no clamará, es decir, no gritará, no andará gritando por las calles. No clamará, no gritará, no alzará, ni hará oír sus voces en las plazas, en los lugares concurridos. Solo su presencia bastaba, porque sin hablar, Él brillaba en medio de un mundo de tinieblas. Pues nuestro amado Señor no llamó la atención del mundo ante sus propios problemas, su propia angustia de su corazón. No la reflejaba hacia los demás. ¿Cuánto no se angustió su corazón al ver el pecado que destruye el alma de los seres creados por Él? ¿Cómo no lloró su corazón al ver el pecado que arruina el corazón del hombre y lo pierde eternamente? Sí. Su corazón estaba afectado en medio de nosotros, me incluyo, hasta el día de hoy. Nuestro amado Señor no llamó la atención del mundo ante sus propios problemas, ni a la obra que Él mismo estaba realizando, porque era la obra de Dios, que el siervo de Jehová obrara en el poder del Espíritu. ¡Qué ejemplo tan perfecto de humildad y devoción! Lo más importante para Él no era lo que la gente pensara de Él. Lo más importante para Él no era que simpatizaran con Él. Lo más importante para Él era que fuera cumplida la voluntad de Dios en Él. Esa era la premisa de importancia que había en su corazón, que la voluntad de su Padre en su vida se cumpliera en Él. Su preocupación no era por sí mismo, sino por Dios. Esa era la carga que llevaba. Y luego leemos en el texto 3 aquí del cántico, del primer cántico del siervo, que dice: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábido que humeare. Fíjese que una caña cascada tipifica el corazón humano quebrantado, abrumado por la pisada del desamor. Y en esta caña no hay hermosura en su penacho rojizo, no hay fuerza en su tallo delgado. Y esta caña cascada no tiene ninguna atracción en el pantano donde crece, donde está la fiebre, donde con el rigor del viento se quiebra, con el rigor de las circunstancias de la vida se quiebra. Es demasiado frágil para resistir la opresión del egoísmo y la pisada incompasiva de amigos murmuradores y juzgadores. Pero observe el carácter de este siervo, de este amigo. No pisará la caña cascada, no quebrará a aquel que está quebrantado, abrumado
caído. ¿Has pensado cuántos hermanos alejados están del redil? ¿Has pensado cuántos hermanos caídos están? Para eso debemos juntarnos a las 10 de la mañana para orar y rogar al Señor por nuestros hermanos alejados, por nuestros hermanos caídos, por nuestros hermanos quebrantados, y venir a orar como pueblo de Dios para que cambie nuestro carácter, nuestra forma de ser. No apagará el pábido que humea. ¿Y cómo humea el pábido, verdad? Cuán lentamente las chispas siguen la una de la otra a lo largo de sus fibras. Cuán impotente es ese pábido para poder encender la gasa más delgada para que se transforme en un fuego iluminador. La fe falta. El amor se desvanece. Tan débil arde el amor en algunos corazones que solo el Señor sabe todo. Y solo el Señor puede mirar los corazones y ver allí que hay una chispa de amor o una pequeña fe. No quebrará la caña cascada, no apagará el pábido que humeare. Este es tu Señor. Este es tu amigo. Él dijo un día: yo he venido para que tengan vida. Yo he venido para que tengamos vida y para que tengan vida en abundancia.